Muy bien, entonces hablemos respecto al cáncer de esófago. ¿Qué es el cáncer? Como toda patología neoplásica, vamos a conceptualizar el cáncer de esófago como aquella patología que se caracteriza por una multiplicación exagerada, incoordinada de las células que conforman la mucosa esofágica, pero a su vez con alteraciones estructurales de estas células. No solamente las células aumentan en tamaño, no solo aumentan en número, sino que estas células a la vez están completamente alteradas en cuanto a su estructura y sus funciones. Hablando del cáncer de esófago, vamos a indicar que lamentablemente es una patología en la cual se realiza el diagnóstico cuando la enfermedad ya está muy avanzada, tomando en cuenta que la endoscopía digestiva no es un procedimiento de rutina, no es un estudio que se haga en forma continua o que se lo pueda realizar como parte de un estudio, como dicen los pacientes usualmente, ¿no? Un chequeo rutinario. Muy pocas son las personas que alguna vez han hecho una endoscopía. Y es obviamente una situación que pone en riesgo a estos pacientes. Por eso que la patología neoplásica de esófago vamos a poder diagnosticarla en etapas avanzadas, cuando los pacientes ya llegan a los hospitales con datos clínicos y sintomatológicos de larga evolución. Por eso el diagnóstico es siempre tardío, ¿no? Las modalidades terapéuticas, que están referidas sobre todo al uso de la quimio y la radioterapia, la mayor parte de las veces no llegan a ser efectivas. Por eso que los pacientes con cáncer de esófago tienen una gran mortalidad. La sobrevida, muy mala. O sea, el porcentaje de pacientes que llegan a tener una sobrevida más allá de los 5 años una vez hecho el diagnóstico es muy bajo. De todas las patologías neoplásicas del aparato digestivo, la del cáncer de esófago es la más peligrosa, la que tiene mayor mortalidad. Bueno, para poder hablar ya con datos más concretos respecto al cáncer de esófago, tenemos que tomar en cuenta algunos conceptos. Que existe mayor probabilidad de realizar un diagnóstico precoz, tomando en cuenta o orientando, ese sería el concepto, orientando al paciente para que pueda realizarse una endoscopía rutinaria por lo menos una vez al año. De esta manera se va a poder determinar lesiones preneoplásicas como son el esófago de Barrett o la metaplasia del Cardias. Cuando se tiene la posibilidad de acceder a una endoscopía para un estudio de rutina, podemos llegar a tener mayor probabilidad de diagnosticar el cáncer en etapas iniciales y poder iniciar un tratamiento precozmente y, de ser necesario, programar a un paciente para un tratamiento quirúrgico, lo cual puede disminuir la morbimortalidad. Podemos tener la opción de algunos recursos paliativos, como es la colocación de un stent esofágico, y en base a esto se puede llegar a tener mayor probabilidad de sobrevida de los pacientes. De todas las patologías neoplásicas, la literatura internacional nos refiere que el cáncer de esófago ocupa el puesto número 8 en las neoplasias más comunes a nivel mundial. Es la sexta causa de muerte por cáncer. Existen zonas endémicas como el continente asiático, sobre todo a nivel de
las islas del Pacífico, y hablamos de países como Japón, China, Corea, que son zonas geográficas donde existe un gran número de pacientes que tengan esta patología. En sí, toda esta zona del planeta, esa zona del este del Asia, es una zona donde existe gran cantidad de pacientes con variada patología gastroenterológica, y de ellas el cáncer de esófago es una de las más frecuentes. La literatura también nos indica que la incidencia es mayor en hombres con mujeres, a una relación de 3 a 1. Hay mayor probabilidad de que los varones tengan el cáncer en relación a las mujeres. También hay factores raciales. Uno es el de la raza asiática, y segundo, en otras literaturas nos indica que a nivel del continente africano, en la raza negra también hay una gran incidencia. El grupo etario de riesgo está entre los 50 a los 70 años. Muy poco probable que una persona más joven pueda llegar a desarrollar la patología. Y de todas las neoplasias digestivas, el cáncer de esófago se convierte en la tercera causa, después del cáncer gástrico y el cáncer de colon. Acá vemos la distribución justamente de las patologías, o de los países, que tienen mayor incidencia de enfermedades gástricas, y en ellas el cáncer de esófago. Tenemos a la parte del continente asiático, en primer lugar, lo que se llama el cinturón asiático del cáncer de esófago. Alta incidencia también en los países europeos del Báltico y en la zona sur del continente africano. Y acá en nuestro continente, en Sudamérica, Argentina, Uruguay y parte de Paraguay son los países que tienen mayor incidencia. Nuestro país, Bolivia, no entra en las estadísticas como un país donde se tengan un gran número de casos. Eso no significa que no los tengamos. Hay pacientes que presentan cáncer de esófago, pero con una incidencia muy pequeña. Como toda la patología neoplásica, el cáncer de esófago tiene factores predisponentes, factores de riesgo que llegan a poner al paciente en la condición de poder en algún momento de su vida llegar a desarrollar la enfermedad, como la dieta. Vamos a hablar en la mayor parte de las patologías gastroenterológicas que la dieta usual o habitual que tenemos en nuestro país, con el consumo de condimentos, picantes, se convierte en un factor de riesgo para un sinnúmero de patologías. El cáncer de esófago es una de ellas. Acá tenemos un listado de los factores que se consideran de riesgo: consumo de alcohol, consumo de alimentos calientes, muy calientes, el tabaquismo como otro factor predisponente para el cáncer, el uso de cáusticos, hemos hablado de esto ya en una clase anterior, con intentos suicidas, que va a ocasionar estenosis esofágica, y esta zona estenosada secundario al consumo del cáustico puede llegar a producir una lesión neoplásica. Infecciones crónicas por Helicobacter pylori o el virus del papiloma humano. Casos de esofagitis crónica, pacientes que tengan datos clínicos de una esofagitis crónica, es otro factor de riesgo. Patologías malignas a nivel de cabeza y cuello, la calasia, que ya la hemos visto previamente, el síndrome de Plummer-Vinson, la tilosis, los antecedentes de gastrectomía, pacientes que han sido sometidos a resección parcial de estómago, parcial o total de estómago, antecedentes de tratamientos con radioterapia por alguna otra variedad neoplásica en algún otro órgano del cuerpo, y la enfermedad celíaca. Los factores predisponentes realmente son muy variados, pero como ven, la mayor parte de ellos
circunscritos a el área digestiva. Patologías digestivas crónicas pueden llegar a convertirse en factores de riesgo para la presencia del cáncer de esófago. Dentro de los tipos de cáncer, la variedad escamosa es la que se presenta por lo menos en el 95% de los casos. Y el adenocarcinoma ocuparía un segundo lugar, aunque algunas bibliografías ya lo ponen en primer lugar como la primera variedad de cáncer en los casos que han sido reportados. Como lesiones premalignas, ya haciendo un resumen de las patologías con probabilidad de convertirse en neoplasia a un mediano plazo, tenemos a la acalasia, la esofagitis por cáusticos, la tilosis, que las vamos a ver a continuación, el síndrome de Plummer-Vinson y el esófago de Barrett. Entonces, este listado de lesiones premalignas debe quedar grabado en nosotros, porque ante el diagnóstico de cualquiera de estas patologías ya debemos pensar que este paciente en algún momento de su vida pueda llegar a desarrollar un cáncer esofágico. La acalasia ya la hemos visto como una patología, la hemos estudiado con mucho detalle. Esta enfermedad que se caracteriza por un aumento de la presión del esfínter esofágico inferior, que va a producir principalmente dilatación del esófago por encima del esfínter. ¿Se acuerdan que les hablaba de la diferencia entre acalasia y pseudoacalasia? En la acalasia, la parte más ancha, el diámetro mayor del esófago en posición caudal por encima del esfínter esofágico inferior, que está cerrado, debe ser mayor a 4 centímetros. Eso significa que el esófago está dilatado y se puede ir dilatando a diámetros mucho mayores, y a mayor dilatación, mayor lesión de los tejidos, porque sufren un proceso de estiramiento, y eso predispone a desarrollar un cáncer de tipo epidermoide. Acá vemos justamente esa lesión con esta zona de la mucosa esofágica, de una coloración ya distinta a lo que es en condiciones normales. Acá la vemos roja, un color ladrillo, que contrasta con la mucosa rosa claro de la mucosa del esófago, que está sana. Esta es una zona ya preneoplásica secundaria a una acalasia esofágica. La esofagitis por cáusticos habíamos indicado como un agente, a los cáusticos como uno de los agentes más severos en cuanto a lesión del esófago, por la probabilidad de que ocasionen estenosis esofágica. Lamentablemente, las personas que quieren matarse, quieren suicidarse tomando lavandina, como les dije la anterior vez, a modo de broma, pero realmente tiene mucho de cierto. Es más fácil matarse tirándose un tiro que tomando lavandina, porque usualmente los pacientes que se quieren suicidar con lavandina no se van a morir, pero van a producir lesiones muy severas en el esófago. Lo menos grave es que el esófago se estenose, con la probabilidad, ya como habíamos indicado, de llegar hasta una prótesis esofágica. Ponerle un esófago, antes era de plástico, ahora es de silicona. Pero también existe la probabilidad de poder llegar a desarrollar un cáncer epidermoide, y la probabilidad es 1000 veces mayor que con cualquier otra etiología. O sea que un paciente que quiso matarse tomando lavandina va a estenosar su esófago, puede llegar a desarrollar cáncer esofágico, y lamentablemente su muerte va a ser dolorosa y no va a ser súbita, ¿no? Va a durar el tiempo que sea necesario con el desarrollo de la enfermedad. O sea que realmente es la peor decisión que uno puede tomar, el tratar de ingerir cáusticos como medida
de suicidio. En esta imagen quiero que vean esta parte superior derecha que ocupa casi la mitad de la gráfica, donde vemos una zona inflamada de la mucosa del esófago que está protruyendo hacia el interior de la luz esofágica, disminuyendo la luz, que es esta zona oscura. Esta es una zona de estenosis esofágica secundaria a cáusticos. Y acá en la parte superior izquierda la imagen está un poco borrosa, pero se observa la lesión de esofagitis severa que ha ocasionado la ingesta de cáusticos. Cuando una persona ingiere cáusticos, se recomienda la vigilancia endoscópica hasta 20 años después de haber ingerido esta sustancia. O sea que la probabilidad de que esta persona llegue a tener cáncer de esófago puede prolongarse hasta 20 años después. Como la mayor parte de los pacientes que tratan de quitarse la vida son de edad joven, hablamos entre 20 y 30 años, no llegarán a fallecer, su intento suicida será fallido, pero a partir de sus 50 o 60 años, si es que no llegan a fallecer por otra causa, llegarán a presentar el cáncer esofágico. Por eso el grupo etario de riesgo está entre los 50 y los 70 años. Y a estos pacientes se recomienda realizar una endoscopía digestiva entre 2 a 3 veces al año durante un lapso por lo menos de 20 años. La tilosis. Seguramente se estaban preguntando previamente, ¿qué es la tilosis? Es una patología dermatológica genética que se caracteriza por una hiperkeratosis palmo-plantar, tanto en las manos, como vemos acá abajo, como en los pies. Hay un aumento importante de queratina, lo que se denomina hiperkeratosis, que está clasificada dentro de las patologías dermatológicas. Pero no olvidarnos ahora que esta presencia de tilosis se acompaña en el 90% de los casos de cáncer epidermoide de esófago. Esta patología también recomienda la realización de endoscopías rutinarias a partir de los 30 años de edad, cuando la persona, nuestro paciente, presente esta patología dermatológica. O sea, toda persona con tilosis debe de igual manera someterse a unas 2 a 3 veces al año a endoscopías digestivas terapéuticas hasta que sea necesario, el tiempo que sea necesario, como una medida de poder detectar en etapas tempranas un posible cáncer de esófago. El síndrome de Plummer-Vinson, otra patología que puede derivar en cáncer. Se refiere a la presencia de membranas esofágicas, como estas que vemos aquí, que también son protrusiones, pero más delgadas, realmente como membranitas, como anillos, que llegan a disminuir la luz del esófago, no por completo, no llegan a ocluirlo por completo, pero que, siendo patologías crónicas de evolución a largo plazo, una de sus características histológicas es la alteración del epitelio esofágico y se llega a presentar también un proceso degenerativo del tejido hasta ocasionar un cáncer epidermoide. El síndrome de Plummer-Vinson también se llama síndrome de Peterson-Kelly. En la bibliografía, en las referencias que ustedes puedan acceder, puede ser que lo encuentren también con este denominativo. También la bibliografía que se ha revisado respecto al síndrome de Plummer-Vinson o Peterson-Kelly indica que en los últimos 50 años la incidencia ha disminuido considerablemente. El número de casos reportados anualmente ha disminuido hasta un 20 a 30%. No se saben las causas, pero se
plantean las posibilidades hipotéticas que puedan ser secundarios a cambios genéticos. El esófago de Barrett es una de las causas más usuales, una de las patologías esofágicas que con mayor número de casos puede llegar a derivar en un cáncer esofágico. Inicialmente con la presencia de metaplasia intestinal, y el riesgo es el de desarrollar de igual manera un adenocarcinoma. La incidencia, 1 cada 208 pacientes, redondeando a 200 pacientes. O sea que de cada 200 pacientes que tengan esófago de Barrett, uno de ellos llegará a desarrollar el cáncer esofágico. Y aquí vemos la evolución que tiene la patología. Inicialmente se presenta como ERGE, enfermedad por reflujo gastroesofágico, que posteriormente deriva en metaplasia de las células de la mucosa esofágica. Estas llevan a un esófago de Barrett, que posteriormente de metaplasia las células cambian a displasia, inicialmente de bajo grado, posteriormente de alto grado, y de ahí luego se llega a lo que es el adenocarcinoma. O sea que podemos partir desde algo tan común como es la enfermedad por reflujo, que si no se controla, no se trata adecuadamente, oportunamente, precozmente, como cualquier patología, por lo menos un 10% de estos pacientes van a derivar en todos estos pasos hasta llegar a un adenocarcinoma. Entonces, pacientes que sufren de enfermedad por reflujo, siempre echémosles el ojo y tengamos el cuidado necesario de poder realizarles por lo menos mínimamente una endoscopía cada 6 meses. Así, de ser necesario, llegaremos a diagnosticar estas alteraciones de manera precoz. Acá tenemos las probabilidades histológicas en cuanto a la presentación del cáncer de esófago. El cáncer epidermoide y el adenocarcinoma son los más usuales, pero hay otras variedades: el verrugoso, el cáncer de células claras y el carcinosarcoma. La diferencia entre uno y otro se la realiza a través de estudios anatomopatológicos. Como ya hemos aprendido, las endoscopías digestivas, prácticamente el 100% de ellas, tienen un proceso de realización donde al final se toman muestras para biopsia. Y enviando las muestras a anatomía patológica podemos llegar a encontrar algunas de estas variedades, pero obviamente el adenocarcinoma será la más frecuente, seguida del epidermoide. El resto ya se presentará en un número muy escaso de casos. Patologías que afectan el tejido conjuntivo, pero que están relacionadas con las neoplasias de esófago, tenemos al leiomiosarcoma o al rhabdomiosarcoma, patologías neoplásicas que llegan a comprometer a la musculatura lisa, en el caso del leiomiosarcoma, o estriada, en el caso del rhabdomiosarcoma. El esófago está conformado por musculatura lisa, entonces el leiomiosarcoma también es una variedad en cuanto a los tipos de cáncer de esófago. El rhabdomiosarcoma puede presentarse como metástasis de alguna otra lesión de musculatura estriada en otro segmento corporal. Y también, como otras variedades más raras, podríamos mencionar a los linfomas y a los melanomas. Ya para serles más sincero y claro en estas últimas variedades, solamente yo las conozco por la bibliografía. Los casos que hemos llegado a atender de cáncer de esófago no estaban relacionados ni con linfoma ni con melanoma, pero la bibliografía los menciona como una probabilidad en cuanto a los tipos de cáncer ya descritos en otros países. Bien, entonces vamos a indicar que de todas las variedades de cáncer
la mayor parte van a aparecer secundarios a un esófago de Barrett. También podemos indicar que otras posibilidades en cuanto a metástasis estarían relacionadas con tumores gastrointestinales, sobre todo neoplasias de estómago, sarcomas, linfomas o melanomas en menor proporción. Y de las dos variedades del epidermoide y el adenocarcinoma, tenemos sus diferencias en cuanto a varios puntos. Tenemos variables que van diferenciando una de otra. El cáncer epidermoide se ha descrito más en pacientes de clase media o clase baja, hablando de clases sociales, y el adenocarcinoma en pacientes de clase alta. Y esto puede deberse a las características en cuanto a los hábitos y sobre todo a la alimentación. El cáncer epidermoide va a presentarse en pacientes que tengan un mal estado nutricional, a diferencia de los del adenocarcinoma, donde usualmente están con una nutrición conservada. Las patologías que puedan derivar en un epidermoide son la esofagitis crónica, atrofias y displasias de la mucosa esofágica. En cambio, en el adenocarcinoma directamente tendríamos como el principal factor a la metaplasia intestinal, que puede llegar hasta la mucosa esofágica y producir la patología neoplásica. Tabaco, alcohol y factores ambientales como parte de los factores predisponentes para el cáncer epidermoide, la enfermedad por reflujo gastroesofágico, consumo de alcohol y obesidad para el adenocarcinoma. El cáncer epidermoide usualmente se presenta a nivel del tercio distal o tercio medio, en el mayor número de los casos, hablando de la longitud total del esófago. En cambio, el adenocarcinoma, la mayor parte de los casos, un 95%, comprometen al esófago en su porción distal. El carcinoma epidermoide no compromete el cardias. El adenocarcinoma puede producir infiltración a nivel del cardias. Ahora, esto va a depender, este último punto va a depender mucho de la localización que tenga la neoplasia. Si el adenocarcinoma está localizado a nivel del tercio inferior del esófago, pero en sus porciones más inferiores, las más cercanas al esfínter esofágico inferior, al cardias, la probabilidad de que pueda infiltrar al esfínter son muy altas. Pero si la lesión neoplásica está ubicada en porciones más cefálicas, más caudales del esófago, la probabilidad de infiltración al cardias también disminuye. Aquí tenemos una lesión donde se observa al cáncer en su variedad epidermoide. Tiene las características de que va a invadir a la submucosa, principalmente a la submucosa. Son lesiones neoplásicas bastante grandes, muy llamativas a la observación endoscópica. Pueden abarcar grandes zonas dentro de la luz esofágica. Se va a acompañar además de invasión de los ganglios regionales, o sea, de los ganglios linfáticos. Este tumor puede llegar a fistulizar a los órganos adyacentes del mediastino, sobre todo a la tráquea o a los grandes bronquios, lo cual produciría además ya una lesión y la patología se extendería hacia la vía respiratoria. Estos tumores también tienen gran probabilidad de poder presentar hemorragias, de poder sangrar y ser causa de una hemorragia digestiva alta. Y tienen una gran frecuencia, una gran probabilidad de poder metastizar a zonas distantes del esófago, como son los huesos, los pulmones o el hígado. Pero se han descrito inclusive
metástasis esofágicas hasta a nivel de los músculos y de la piel. Y en un caso yo leí una oportunidad de una metástasis a nivel del sistema nervioso central. Acá vemos otra lesión característica del adenocarcinoma, una lesión irregular, de gran tamaño, está llegando a ocupar un cuarto de la luz esofágica. Esta formación está impidiendo el paso normal de los alimentos deglutidos del bolo alimenticio, lo cual obviamente va a ocasionar la sintomatología típica de dolor retroesternal, disfagia e inclusive regurgitación de los alimentos. Justamente esos son los síntomas principales. La disfagia y la pérdida de peso van a ser los síntomas cardinales y los motivos de consulta de nuestros pacientes con cáncer esofágico. Más del 90% de los casos comprometen el tercio medio y superior. Es por eso que se presentan como disfagia. Ahora, si la localización ya compromete al tercio inferior, más cercano a lo que es el cardias, la disfagia ya deja de ser un síntoma principal, pero permanece el dolor retroesternal y la pérdida de peso. Otra sintomatología que puede acompañar a nuestro paciente con cáncer es la odinofagia, dolor subesternal o a nivel de la zona epigástrica, cialorrea, que se refiere a la salivación excesiva, halitosis o mal aliento y la regurgitación de los alimentos. A mayor extensión del tumor, mientras más grande sea el tumor, mientras mayor sea el compromiso de la luz esofágica, la probabilidad de regurgitación aumenta, en vista de que estamos ante la situación de que se impide el paso del bolo alimenticio por el interior del esófago, y esto va a ocasionar que los pacientes presenten regurgitación en un gran número de casos. Otras posibles alteraciones clínicas son la ronquera o disfonía por compromiso del nervio laringeo recurrente, si es que existe infiltración del tumor hacia esta estructura nerviosa, presencia del síndrome de Horner, que se caracteriza por un compromiso a nivel de los nervios simpáticos, presencia de tos al momento de la deglución, ya cuando se fistuliza esta lesión esofágica hacia la tráquea o los grandes bronquios, presencia de melenas o hemoptisis, si es que el tumor hubiera sufrido una laceración de su mucosa. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de las endoscopías y veíamos justamente una imagen de cáncer? Les decía que estos son tejidos friables que se deshacen fácilmente al mínimo roce con cualquier estructura. Inclusive la pinza que tiene el endoscopio para poder sacar biopsias, para poder agarrar un pedacito de tejido, llega a deshacer como arena, como tierra al tumor. Eso se llama tejido friable, y esa situación de ser tejido friable predispone a que la mucosa esofágica sea muy lábil a cualquier roce, a cualquier fricción, con la probabilidad muy grande de presentar hemorragias. Si tenemos como consecuencia una metástasis hepática, ya se presentarán síntomas típicos de patologías hepáticas, como es la ictericia, como una de las principales características clínicas, o inclusive ascitis. Ascitis como una manifestación de acúmulo de de líquido a nivel de cavidad abdominal, dentro de la cavidad peritoneal, cuando la lesión a nivel del hígado o de la vena porta son muy importantes. Esto va a depender de la magnitud de la metástasis y de la extensión de los tejidos metastásicos. Cuando existe metástasis pulmonar, además de la tos, los pacientes nos referirán disnea evolutiva, que de igual manera, dependiendo de la magnitud de las lesiones, del tamaño de las metástasis,
Podrán ser disnea de grandes esfuerzos con metástasis pequeñas o disneas de pequeños esfuerzos, o inclusive llegar a la ortopnea cuando tenemos lesiones neoplásicas de mayor extensión en cuanto a su tamaño. Cuando se encuentra infiltración ganglionar, se encuentra diseminación a nivel de los ganglios linfáticos periféricos al esófago. Esta infartación ganglionar será el primer paso para la presencia de las metástasis, porque ya las células neoplásicas pueden pasar a circulación linfática y a través de esta circulación linfática llegar a extenderse a otras zonas. Pueden llegar estas células a través de la circulación e invadir otros órganos distantes. Ya la presencia de infartación ganglionar nos indica que la lesión está avanzada y difícilmente se va a poder reseccionar a través de un tratamiento quirúrgico. La clasificación del cáncer de esófago, al igual que de todos los tipos de neoplasias, está en base a la clasificación TNM, ¿no? Donde la T se refiere al tumor primario, la N a los ganglios linfáticos regionales y la M a metástasis a distancia. Esta es una lista, esta tablita se utiliza en cualquier tipo de cáncer. El TNM es una nomenclatura universal para todos los cánceres. Obviamente que cada uno de ellos tiene sus diversas variables. No va a ser lo mismo el T0 o el T2 o el T4 de esófago que el de hígado, pero todas las neoplasias se clasifican a través del TNM. Bueno, este conocimiento es más para un patólogo, porque él será el que en última instancia determinará el grado de compromiso de las células neoplásicas, y al clínico, al médico clínico, le sirve, sobre todo al oncólogo, para poder programar el tipo de tratamiento para la neoplasia, si es que va a ser sometido a quimioterapia o tal vez a radioterapia, o en algunas circunstancias plantear directamente un tratamiento quirúrgico. La endoscopía se convierte en el método principal para el diagnóstico. Ya hemos hablado de las características que tiene la endoscopía digestiva alta y de la utilidad de la misma para el diagnóstico de prácticamente la mayor parte de las patologías esofágicas. La ventaja que tiene la endoscopía es que nos permite realizar biopsias y a través de la biopsia poder determinar el tipo histológico de neoplasia. En los casos que no podamos contar con una endoscopía, podemos realizar el esófago contrastado o esófago varicado, donde podemos ubicar, como vemos acá, una zona estenosada donde ya se observa la lesión neoplásica, o en esta otra imagen también la zona estenosada, pero más allá de poder dar esta interpretación radiológica, no podríamos pasar de ahí. No podemos determinar tipo de cáncer, no podemos tomar biopsia a través de una radiografía, no podemos determinar estadificación del cáncer, ni tampoco el tipo celular o el tipo de tejido comprometido. Es un estudio que ayuda al diagnóstico, pero con muchísimas limitaciones. La medida que se debe tomar en primera instancia es la realización de una endoscopia. Acá vemos algunas imágenes de distintos pacientes con variedades de cáncer. Lesiones neoplásicas irregulares, deformes, bordes, en este caso relativamente bien definidos, pero con formaciones centrales bastante irregulares e inclusive acá en esta imagen con puntos ya hemorrágicos. En la imagen inferior izquierda vemos otro tipo de neoplasia, es un tumor bastante grande, también con bordes definidos con la mucosa, pero acá en la parte anterior
en la parte inferior, infero-posterior, vemos esta imagen blanquecina que ya indica que el tumor está entrando en un proceso degenerativo. Como vemos también en la imagen superior derecha, más claramente este tejido blanquecino que se llama tejido caseoso, porque asemeja a la forma, color y consistencia del queso, por eso se llama caseoso. Y este tejido es friable, es decir, que se deshace al mínimo roce, y de aquí partirán la probabilidad de que estas lesiones puedan llegar a sangrar. Acá vemos otra variedad con lesiones un poco más pequeñas, pero ya con puntos sangrantes acá en la parte superior de la imagen, y sobre todo que se observan en la parte inferior. Otra imagen que nos muestra el cáncer, ya es un tumor bastante grande, lobulado, porque aquí tiene un lóbulo, en el otro lado tiene otro lóbulo, en la parte inferior un tercer lóbulo y un cuerpo que sería la parte central. Sobre todo la parte inferior, el lóbulo inferior, está bastante deformado, con bordes irregulares y superficie completamente heterogénea. Este es un tumor muy grande, bastante extenso, y ya se puede definir que está avanzado. Se tiene una evolución ya de mucho tiempo. Otra imagen de otra variedad de cáncer, otro paciente con cáncer, pero con una imagen en la cual vemos una zona central deprimida. Es una zona central que está, acá no se ve en este ángulo de la imagen, pero esta zona central que está deprimida a manera de una batea, a manera de un pequeño orificio, esa zona se está necrosando. Se necrosa y esa zona es factible de poder sobreinfectarse, y además de cáncer, el paciente tiene sobreinfección del tumor. Es algo muy común en una gran variedad de neoplasias digestivas, pulmonares, renales, que los tumores lleguen a sobreinfectarse. Y si se llegan a sobreinfectar, la probabilidad de que esto derive en sepsis, shock séptico, pone en riesgo la vida del paciente. O sea que el paciente va a morir en algún momento por el cáncer, no tanto por la presencia del mismo tumor, sino por las complicaciones que pueda tener el tumor como tal. O va a sangrar produciendo una hemorragia digestiva alta que puede llevar al paciente a un shock hipovolémico, o se puede sobreinfectar y llegar a producir un shock séptico. Ahora, en otro grupo de pacientes no se presenta ni una ni otra complicación, pero la invasión del tumor a mayor número de zonas del aparato digestivo o de otros órganos, en el caso de las metástasis, será la que nos dará la sobrevida del paciente. Porque a mayor número de lesiones metastásicas, a mayor extensión del tumor, este paciente entrará en un proceso de desnutrición severa, porque como comúnmente sabemos, el cáncer es como si se comiera por dentro al paciente. Va a producir disminución del sistema inmunológico, disminución de las proteínas que son la base del sistema inmunológico, y esto llevará a la larga también a cuadros infecciosos, gérmenes oportunistas, posibilidad de sepsis, shock séptico y finalmente fallecimiento del paciente. Esta es otra lesión, pero ya necrosada. Tejido caseoso en la parte superior derecha, tejido necrosado, ya está negro en la parte central, y toda la zona inferior del tumor ya en un proceso de isquemia, que es el paso previo a la necrosis. Este también es un caso de un paciente con cáncer esofágico, pero bastante avanzado. Para el diagnóstico también podemos utilizar la tomografía y la resonancia magnética. La tomografía, que debe ser evaluada adecuadamente por un médico radiólogo,
nos podrá dar características de la infiltración del cáncer, como la tomografía nos muestra imágenes como esta de aquí abajo en planos. A mayor número de planos que se encuentre la lesión, acá que vemos al esófago, primero es la vértebra, columna vertebral, inmediatamente por delante está el esófago y por delante la parte, este círculo negro es la tráquea, por eso se ve negro, porque tiene aire en su interior. Pero fíjense cómo la luz esofágica de la estructura circular blanquecina donde está la flecha nos muestra una luz muy disminuida. La pared se nota que está con una infiltración muy importante en cuanto a la presencia de la neoplasia, y a mayor número de cortes en los cuales se observe esta alteración de la morfología normal del esófago, mayor será la extensión del cáncer. También, al igual que el esófago varitado, la tomografía nos ayuda a poder identificar zonas que han sido comprometidas por el cáncer, pero no nos ayuda en determinar el tipo, la estratificación, el grado del cáncer, ni tampoco las formas histológicas. La ecoendoscopía es una combinación de ecografía abdominal, bueno, en este caso ecografía torácica, donde se observa el esófago, más una endoscopía. Es un estudio relativamente reciente que se está realizando en algunos centros. No tengo conocimiento que acá en la ciudad se haga este tipo de estudio, pero al combinar dos tipos de estudios complementarios nos ayuda a poder delimitar de mejor manera la lesión cancerosa, pero también se utiliza más este estudio para poder determinar la posible diseminación de la neoplasia hacia los ganglios linfáticos adyacentes. Otros estudios que se pueden realizar son la broncoscopía, cuando ya se tengan lesiones fistulosas que puedan comprometer el aparato respiratorio, y los marcadores tumorales. Estos marcadores tumorales sí se usan actualmente, ya se está convirtiendo en un método casi rutinario para poder diagnosticar cáncer, no solo de esófago, sino diversos tipos de cáncer, dependiendo del tipo de marcador tumoral que vayamos a solicitar. En la mayor parte de las lesiones neoplásicas se pide el CEA, que es el antígeno carcino embrionario, y para el cáncer de esófago específicamente el CA19 y el CA125. Cada uno de estos marcadores tumorales tiene un número. El número indica el órgano al cual está dirigido, ¿no? Para esófagos son el 19 y el 125. Para otros órganos serán otros números. El tratamiento va a depender de la localización y sobre todo de la extensión del cáncer. Muy pocos pacientes, un porcentaje muy pequeño, son pacientes que son factibles de poder tener una resección del tumor posterior al diagnóstico. O sea, poder hacer un tratamiento quirúrgico y sacar el tumor sin realizar ningún otro tipo de procedimiento. La mitad de los pacientes podrán ser beneficiados con este procedimiento, pero inclusive a través de este procedimiento la supervivencia a los 5 años es alrededor del 20%. Entonces, cuando la enfermedad está localizada, un tumor pequeño en etapas iniciales, se realiza la resección quirúrgica. Se opera al paciente, se lo puede operar a través de una cirugía abierta o una laparoscópica, y se resecciona el tumor tratando siempre de realizar el vaciamiento ganglionar adyacente y extender la zona de la resección hacia tejido sano. O sea, no solamente se saca el pedazo de esófago que está con cáncer, sino también parte de esófago sano. Con esta medida se toma para prevenir que no estemos dejando ni una sola célula cancerosa, porque de una célula
este cáncer puede empezar a replicarse y tornarse en una situación que vuelva a recidivar el cáncer. También en el tratamiento de las neoplasias localizadas se plantea la mucosectomía, que se refiere a un procedimiento mucho más específico para sacar solamente pedazos de mucosa, ya no zonas extensas de tejido, o sea, de partes o pedazos del esófago, como era el anterior tratamiento. En la mucosectomía solamente se realiza la resección de zonas de mucosa, dejando la pared esofágica indemne. Obviamente que si la lesión está abocada exclusivamente a la mucosa, este procedimiento puede ser de ayuda. Como vemos en esta imagen, esta zona pintada de azul es la mucosa que está comprometida y se realiza una resección, se la agarra con un pequeño gancho y se la resecciona, se la saca, se la corta, pero estamos dejando la pared indemne. Obviamente que este procedimiento no será indicativo si es que el tumor ya ha invadido la pared. Si ya ha invadido la pared del esófago, el tejido muscular liso, la mucosectomía no será de utilidad. Habrá que realizar el tratamiento convencional y resección de toda la zona comprometida del esófago. Ya en los casos de enfermedad avanzada, se puede realizar la braquiterapia. La braquiterapia se refiere a esta colocación de semillas, que se llaman semillas por su forma que asemejan a estas estructuras, a las semillas, que lo que pretenden es evitar la diseminación de la lesión. Ya no es tanto un tratamiento curativo, sino más bien paliativo para evitar que la zona cancerosa pueda extenderse. En estos casos de la braquiterapia también podemos combinar con lo que es la quimioterapia o la radioterapia para tener un mejor resultado. Pero al ser el cáncer de esófago tan agresivo, de una evolución tan tórpida en un lapso corto de tiempo, todos estos tratamientos que estamos mencionando lo que puedan lograr es simplemente aumentar el tiempo de sobrevida un par de años, pero lograr una curación completa en un cáncer de esófago es muy difícil. Otra de las alternativas es la de colocar un stent. Seguramente han escuchado de este término, el stent, que es un implante que es a manera de un tubo cilíndrico hueco por el medio, que como ven en la imagen se coloca acá a nivel de la zona del tumor y lo que hace es comprimir el tumor hacia la pared esofágica. Esto no va a limitar la extensión de la lesión neoplásica, pero al abrir la luz va a permitir que el paciente por lo menos pueda alimentarse. Vemos en esta imagen acá de la izquierda el compromiso de la mucosa por el cáncer del esófago, que obviamente va a impedir que el paciente se alimente de manera normal, pero luego de la colocación del stent se abre la luz esofágica y este paciente puede alimentarse de mejor manera. Lo que estamos haciendo es mejorar la calidad de vida del paciente, no estamos curándolo. De alguna manera podemos disminuir, aunque mínimamente, la extensión de la neoplasia, pero no vamos a lograr detenerla por completo. Así se ve la colocación del stent en una imagen endoscópica. Acá vemos en otra paridad, es como una malla milimétrica que se coloca en las ventanas, ¿no?, que utilizamos en la construcción. Ese mismo tipo de imagen nos puede dar dependiendo del material y del tipo de stent que se esté utilizando, simplemente para abrir la luz esofágica para permitir que el paciente pueda deglutir más fácilmente. Otra de las
de los puntos que hay que tomar en cuenta en el cáncer de esófago, tomando en cuenta que es muy poco lo que podemos realizar, es realizar un tratamiento sintomático. Mejorar la disfagia o disminuir la intensidad del síntoma a través de dilatación con balones, que ya hemos aprendido a qué nos referimos. Una terapia fotodinámica, que es a través de la emisión de luz. Ablación con láser, que no está muy recomendada por la probabilidad de, más bien a través del láser, poder extender la lesión neoplásica más rápidamente. Las prótesis, ese sí es una alternativa bastante fiable que se está practicando en otros países, que es reseccionar prácticamente todo el esófago y colocar una prótesis siliconada. O realizar un tratamiento quirúrgico a través de una gastrostomía o exclusión esofágica, de tal manera que se excluya al esófago de todo el circuito digestivo y que el alimento llegue directamente hacia el estómago. Esto implica la colocación de prótesis siliconadas o de los implantes, de los famosos stents. Muy bien, hemos concluido con la presentación